Al día siguiente salimos rumbo a Tampico. Acompañamos al general Obregón, quien, como dije ya, venía con el brazo derecho amputado, y en el camino nos fue contando con todos sus pormenores las batallas que había sostenido contra Francisco Villa. Y a cada kilómetro que el tren militar avanzaba, me iba yo haciendo más y más y más obregonista. Llegamos a Tamazopo, donde había fuerzas de la Brigada Santos a las órdenes del coronel Inocente Rivera. Al llegar a Tamazopo y ver nuestra gente al general Obregón, se lanzaron hacia él a saludarlo y a vitorearlo. Un mayor indígena llamado Marciano C. Salazar, originario de Tampacán, en la Huasteca Potosina, en algo que quiso decir como discurso de bienvenida, le dijo: «Aquí lo recibimos con gusto, mi general, y solo sintemos que le hayan cortado el brazo». A lo que Obregón contestó: «Muchas gracias, compañero, pero peor hubiera sido que me hubieran cortado la...». Póngale usted la palabra que sabe qué es. Aquella frase arrancó estruendosas y alegres carcajadas de toda la tropa, y con ella Obregón se los echó a todos a la bolsa, dispuestos a seguirlo a cualquier parte, pues ese sí era uno de los nuestros, pues ese sí hablaba como nosotros. Ese sí tenía que ser nuestro jefe y nuestro caudillo, y efectivamente, siempre lo seguimos hasta su muerte. Yo le he permanecido fiel después de muerto y siempre permaneceré fiel a su memoria. Llegamos a Tampico, que entonces era un emporio de riqueza por el auge petrolero, ocasionado por la Primera Guerra Mundial. En el puerto Jaibo, el general Obregón fue recibido por una multitud imponente. La gente ganaba mucho dinero entonces en Tampico. Corrían dólares de forma nunca más vista en ninguna parte. Al frente de aquella entusiasta multitud estaba el general Luis Caballero, de arrogante y apuesta figura, gobernador y comandante militar de Tampico y jefe de la 5ª División del Noreste, rodeado de militares de su división. Ya he dicho que el general Caballero fue nuestro jefe en Tamaulipas, en la campaña contra Huerta, y nos quería mucho. Con el general Obregón se hablaba de tú. Todos aquellos jefes abrazaron efusivamente al general Obregón, al que por primera vez veían con un solo brazo, pues el otro se lo había arrebatado la gloria en Trinidad Celaya. El pueblo rugió como tormenta y se echó encima, delirante, gritando todas las gargantas: «¡Viva Obregón! ¡Viva el vencedor de Villa!». Cuando pudimos llegar a la aduana marítima y desde uno de los balcones que daban frente al río Tamesí, que entonces corría dentro de la ciudad de Tampico, Obregón se dirigió al pueblo, comenzando así su discurso: «Pueblo de Tamaulipas», estentórea aclamación y rugido del pueblo, y repitió: «Pueblo de Tamaulipas, pueblo de Tampico, vengo a darles un abrazo, más bien dicho, medio abrazo». E hizo el ademán con el único brazo que le quedaba de abrazar al pueblo. Aquello fue el descojonamiento y el delirio, apenas si el pueblo dejó seguir hablando a Obregón. Después de aquel delirio popular, en que quedó sellado para siempre que Tampico era estruendosamente obregonista, pasamos a la aduana, donde el general Obregón charló con los generales Caballero, Eugenio López y Juana N. Guerra. Samuel y yo les dejamos a todos el lugar, pues veníamos acompañando al caudillo en todo el trayecto, y creímos prudente dejar que los demás se acercaran. Continuamos ese mismo día por la vía del Golfo hacia Monterrey, a donde llegamos al otro día bien temprano. Jacinto Blas Treviño con los generales Vicente Dávila, José E. Santos, Manuel García Vigil, Juan Pablo Marrero, Matías Ramos, Carlos Osuna, Ignacio Ramos, Félix U. Gómez, el verdadero héroe del Carrizal, Emiliano P. Nafarrate, José Cavazos y todos los jefes y oficiales de las brigadas de la línea de fuego de Icamole. Estaban esperando al general Obregón. La recepción popular en Monterrey no fue tan calurosa, ni tan entusiasta, ni tan numerosa como la de Tampico. Había que considerar que en Monterrey se oían los cañonazos que se estaban disparando en Icamole, en Santa Catarina y en Villa García. Se me ha pasado decir que en nuestro viaje entre San Luis Potosí y Tampico
El general Obregón nos fue preguntando a Samuel y a mí por muchos generales y jefes que había dejado de ver, pues militaban en el noreste mientras él hacía las campañas del Bajío contra Villa. Durante la charla preguntó: bueno, ¿y aquel muchacho de pelo chino, muy buen orador y muy valiente, que se significó tanto en la convención? Entonces Samuel, que era de pésima memoria, le empezó a dar uno y otro nombre sin atinar, y yo le dije: mi general, ese muchacho a quien usted ha aludido era en la convención el teniente coronel Manuel García Vigil, y es ahora general, y fue él quien combatió en la defensa de Ébano, y es en la actualidad el jefe de la artillería del Cuerpo de Ejército del Noreste, y seguramente que lo va usted a ver en la estación de Monterrey. Y así fue. Ahí estaba García Vigil. El general Obregón era de una gran memoria y, sin embargo, eran tantas y tantas las cosas que traía en la cabeza, las preocupaciones y las responsabilidades, que había olvidado el nombre de García Vigil, aun cuando en la convención, como dije, si bien se significó mucho como orador, no tenía todavía el grado de general. Lo curioso es que yo solamente era un capitán y a la convención asistí como ayudante de mi hermano, el general Santos, y el general Obregón nunca olvidó mi nombre y me distinguió en forma muy marcada. Volviendo a la llegada a Monterrey del general Obregón, salió la comitiva de los generales, jefes y oficiales en automóviles y coches de caballos rumbo al centro de la ciudad reinera, hasta llegar al hotel Iturbide. Ahí ya estaba congregada la multitud. En los balcones inmediatos y en las esquinas había muchos reaccionarios de Monterrey y muchas damas de todas las edades. El general Obregón se dirigió al pueblo y al aludir a Villa lo llamó Doroteo Arango. Y continuando su discurso, dijo al referirse al general Felipe Ángeles: Ángeles es traidor por antonomasia. Traicionó a Huerta, que lo envió a París con una canonjía espléndidamente pagada. Traicionó a Carranza, que lo trajo de París con espléndida paga, no obstante la penuria por la que entonces atravesaba el ejército constitucionalista. Después traicionará a Villa, huyendo al extranjero, y al final traicionará a la madre que lo parió. Esta frase lastimó mucho los oídos de las damas regiomontanas y ofendió mucho a los reaccionarios neoleonenses, quienes se fueron retirando fríamente, pero el pueblo y la oficialidad presente aplaudió a rabiar. De ahí marchamos al cuartel general, donde Jacinto Blas Treviño le presentó un plano de campaña al general Obregón, señalando los sitios que ocupaban los villistas y las posiciones que nosotros ocupábamos en Ecamole. El general Obregón aprobó el plan de Treviño y le dio órdenes para que, como se dice ahora, tomara la ofensiva el día X, dando tiempo a que el general Obregón avanzara de San Luis a Saltillo, con el ejército de operaciones que estaba sumando. Ese día, yo que fungía como ayudante del general Obregón, comisionado por el Cuerpo de Ejército del Noreste, lo acompañé en automóvil por la ciudad, la que él no conocía y que le gustó mucho. Ya se entiende que Monterrey era muy diferente de lo que es ahora, pero ya era una ciudad muy importante y tenía su sello. En uno de los paseos me dijo: llévame a una peluquería. Lo llevé a la mejor que entonces había. Ahí, el manco se sentó en el sillón, y mientras el Fígaro lo rasuraba, los demás peluqueros habían suspendido sus labores con sus clientes para saludarlo, admirándolo y haciéndole preguntas. El manco estuvo platicando a su barbero los combates de Silao, León, Trinidad, Aguascalientes y demás acciones de guerra en las que él, con su espada victoriosa, le había dado el triunfo a la revolución contra la reacción, encabezada por Francisco Villa y por Ángeles, como si se tratara de estar platicando con un general de su misma categoría. Ese era Obregón. Después, cuando la campaña política de su candidatura contra el régimen del señor Carranza, siendo nosotros los oposicionistas perseguidos y expoliados,
En Monterrey, como en toda la República, nos recibieron ríos de gente, y aquel peluquero se abrió paso entre la multitud, dándole un abrazo al general Obregón, diciéndole: mi general, yo soy aquel peluquero que lo afeitó a usted cuando vino a Monterrey, recién mochado su brazo. Estoy con usted. Los compañeros del gremio y toda esta multitud del pueblo que ve usted aquí, estamos dispuestos a dar la vida por usted. Obregón le contestó delante de la multitud: me acuerdo perfectamente y con cariño quién eres, y yo estoy dispuesto a dar mi vida, junto con ustedes, por la revolución. Otra vez el descojonamiento y el delirio. Al día siguiente regresamos a San Luis Potosí por la vía del Golfo, pasando Ciudad Victoria y Tampico, pero ya sin hacerse sentir el general Obregón, pues llevaba mucha urgencia de ponerse al frente del ejército de operaciones que él mandaba, y avanzó de San Luis rumbo al norte. Mucho platicamos Samuel y yo con el general Obregón en este viaje, y ya para entonces me había podido dar cuenta que había un abismo entre el señor Carranza y él, sobre todo con Pablo González, al que despreciaba y solo lo llamaba González. En estos días de intimidad con el glorioso Manco, pues todo su estado mayor había quedado en San Luis y solo Samuel y yo lo acompañábamos, le informamos de todos los jefes que le eran adictos a Pablo en el noreste. Más bien dicho, le informamos de los pocos que le éramos adictos a él. El general Luis Caballero con su división, la Brigada Santos y algunos jefes y oficiales aisladamente, pues todos los demás, empezando por Jacinto Blas Treviño, eran Carranza pablistas. Unos solamente carrancistas y otros pablistas, pero hablamos de muchos jefes de todas las regiones del país y sin hacer un balance sobre papel, se lo hicimos en nuestra imaginación. En San Luis nos despedimos del general Obregón y después de haber visitado otra vez a nuestro padre y hermanas Concha y Tula, Samuel fue por su atribulada y abandonada esposa, cuyo estado de gravidez se encontraba ya muy avanzado. Y en un carro especial agregado a algunos carros de tropa de la escolta, regresamos a Monterrey otra vez vía Tampico. Nuestro padre se molestó mucho, pues dijo que gallo engallinado no pelea y que el soldado nunca debe andar en cuidado de familia. Pero Samuel no le hizo caso, pues estaba muy enamorado de su mujer. Y cuando llegamos a Monterrey, la instaló en un bello chalet que entonces se le llamaba a estas residencias en Monterrey quinta, naturalmente de las intervenidas por la Revolución. Frente a la quinta que ocupó Samuel se alojaba Jacinto Blas, en otra doblemente grande, también intervenida por la Revolución, con su señora María Carrillo y con sus hijos. Este Jacinto Blas, más engallinado que Samuel, y además lleno de pollitos. Caso curioso, yo apenas me hablaba con mi jefe, pero después de la comisión que nos dio a Samuel y a mí para acompañar de San Luis a Monterrey y de Monterrey a San Luis, haciendo un rodeo tan grande por Tampico, al general Obregón, todos los días quería platicar conmigo y me preguntaba las impresiones del Manco, y como yo no le soltaba prenda, se enfurecía y me decía: yo creo que usted, comandante, pues así nos llamaba a todos los revolucionarios, fueran general de división o subteniente, ya se nos pasó al sonorismo. Y yo le contestaba invariablemente: yo no me he pasado al sonorismo, ni soy sonorista, soy obregonista, de hueso colorado, y con ese hombre, con Obregón, soy capaz de ser un pípila. Treviño se reía, pero se fue haciendo cada día más frío conmigo. Llegó el día X y tomamos la ofensiva. El general Obregón del lado de Saltillo y con el cuerpo de ejército del noreste, al mando de Jacinto Blas. Tomamos todos de Monterrey sobre Icamole y Paredón. La derrota de los villistas fue completa y nosotros, los del noreste, nos adelantamos al ejército de operaciones del general Obregón y recobramos Paredón. Otra vez muchos prisioneros y muchos trenes en nuestro poder, y ahí tuve el honor de ser el jefe de día.
en el campamento del Cuerpo de Ejército del Noreste sin tener el grado que la ordenanza prescribe para esta comisión.